Hoy comenzaremos la lectura del libro de Jueces, que es el séptimo libro de la Biblia. Este libro recoge la historia del pueblo de Israel después de Moisés y Josué, es decir, después que el pueblo llegó a la tierra de Canaán, pero antes del primer rey que fue Saúl. Para este tiempo en que se escribió este libro, ya la tierra de Canaán estaba repartida y asignada entre las 12 tribus de Israel, pero no estaba conquistada. Eso quiere decir que habían diferentes grupos que vivían allí y el pueblo de Israel tenía que sacarlos para poderse establecer en la tierra. Así que este libro narra los eventos y los líderes para lograr esa conquista. Mi nombre es Ana María y me entusiasma compartir con ustedes en este espacio de redes. Antes de comenzar la lectura del libro, me gustaría mencionarles algunos datos como introducción para que puedan visualizar mejor los eventos que vamos a estar después leyendo durante el libro. Hay algunas cosas que son repetitivas y que me gustaría que ustedes recordaran desde el principio. Lo primero que les menciono es que este libro recoge la historia de 13 jueces, incluyendo una mujer. Aunque el libro se llama y les da el título de jueces, no se equivoquen porque las principales responsabilidades de estos líderes eran de carácter militar y político. No necesariamente eran funciones judiciales entre la gente, aunque algunos de ellos ejercían esa función. Lo principal era, y algunos de ellos resolvían disputas entre el pueblo, pero mayormente eran líderes militares que batallaban con el pueblo para lograr la conquista de las tierras que faltaban y que batallaban en contra de los enemigos que se iban encontrando en el caminar. Así que eran mayormente líderes militares y políticos. A través del libro vamos a encontrar un ciclo que se repite y repite, y es muy importante que lo entendamos, porque hasta cierto punto también es nuestra historia de vida, ¿verdad? Aún en los tiempos presentes. El ciclo se constituye o empieza cuando el pueblo desobedece las instrucciones de Dios, peca, adorando otros dioses. Mayormente porque se copian de los pueblos que ya viven allí, que son pueblos idólatras. Así que el ciclo empieza cuando el pueblo de Israel empieza a copiarse, a contaminarse con esas ideas de otros dioses y empiezan a pecar. Como consecuencia de ese pecado, el pueblo es llevado esclavo a otra nación o a otro territorio, son esclavizados por otra gente. En el tercer paso de este ciclo, el pueblo se arrepiente y suplica perdón a Dios. Dios los liberta militar y políticamente a través de un líder que en este libro vamos a llamar un juez. Y finalmente, después que están en paz, después que Dios los ha liberado, pasa un tiempo y el pueblo se olvida de lo que Dios hizo por ellos y vuelve a empezar el ciclo de desobedeciendo, yéndose detrás de otros dioses. Así que este ciclo lo vamos a ver repetidamente a través de este libro. El capítulo 2, los versos 16 al 19 lo dicen de esta manera. Se los voy a leer porque realmente lo explica muy bien. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida de ese juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solamente volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. ¿No les parece que esa es nuestra propia historia de vida? Desobedecemos a Dios,
nos metemos en dificultades, después que estamos en dificultades y no podemos salir por nosotros mismos, nos arrepentimos, clamamos a Dios desesperado que nos ayude a salir del problema, Dios nos perdona, nos restaura y todos estamos felices hasta que se nos olvida, ¿verdad?, la situación y volvemos a desobedecer. Ese como que se parece a nuestro de vida. Los capítulos 1 y 2 de Jueces son una introducción de la situación del pueblo de Israel antes del primer juez y de las razones por las que estaban en esa situación. Toda la tierra de Canaán, lo que conocemos hasta ahora como la tierra prometida, a donde el pueblo llegó después de salir de Egipto, había sido repartida y asignada entre las 12 tribus de Israel, que en otras versiones de la Biblia se conocen como los 12 hijos de Jacob. Pero esas tierras no estaban deshabitadas cuando el pueblo llegó y por eso el pueblo israelita tenía que sacar a los que estaban allí para poder establecerse. A través del libro de Jueces se mencionan varios enemigos y las batallas y las guerras son contra diferentes enemigos del pueblo. Vamos a oír hablar de los heveos, de los sidonicios, de los filisteos, de los amonitas, de los madianitas y de otros más. Recuerden que esos son pueblos que no adoraban a Dios, pueblos que eran idólatras y que tenían otros dioses, y que por eso Dios les había prohibido al pueblo de Israel hacer alianzas y convivir con ellos para que no fueran influidos por esas otras creencias a otros dioses. Pero el pueblo no siempre obedeció y muchas veces hizo alianzas y pactos desobedientes con esos pueblos idólatras y poco a poco dejaba que se le pegara esas ideas de otros dioses. Así que en esa situación y con esa introducción encontramos al pueblo de Israel y en el próximo segmento, que empezamos el capítulo 3, vamos a encontrar y vamos a hablar sobre 3 jueces, los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Samgar. Que Dios les bendiga y les dé hambre de su palabra. Hasta el próximo segmento.